La amenaza que patrulla en silencio las profundidades del océano puede cambiar el destino de continentes enteros. Imaginen, por un momento, un arma que no solo desafía todo lo que creíamos saber sobre la guerra nuclear, sino que pone en jaque la supervivencia de ciudades costeras y la seguridad del mundo tal como lo conocemos. Hoy, el despliegue del sistema Poseidón, un arma nuclear submarina rusa de nueva generación, ha encendido todas las alarmas en los centros de mando occidentales. Y no es para menos. No estamos hablando de una prueba, ni de una simple demostración de fuerza. Es la respuesta directa de Moscú a la ofensiva estadounidense y europea contra los petroleros rusos. Una acción que durante meses fue advertida y finalmente ignorada. Occidente ha creído durante décadas que sus costas estaban protegidas, que su poder y sus alianzas les daban inmunidad. Pero Poseidón es otra historia. Un dron submarino, autónomo, capaz de portar ojivas nucleares de megatones, con un alcance prácticamente ilimitado gracias a su reactor nuclear y, lo más inquietante, prácticamente indetectable. Puede sumergirse a más de 1 kilómetro de profundidad, más allá de donde llegan los sistemas de defensa tradicionales, y desplazarse a velocidades asombrosas. Su sola presencia cambia la lógica de la disuasión. Ya no es cuestión de quién tiene más bombas, sino de quién puede llegar más lejos sin ser detenido. El potencial destructivo de Poseidón no tiene precedentes. Analistas coinciden en que el uso de una sola de estas armas podría borrar del mapa ciudades enteras, alterar la geografía costera y desencadenar un desastre ambiental y humano de dimensiones apocalípticas. Si Occidente ignora esta advertencia, el precio podría ser la desaparición de todo lo que hemos construido como civilización. Para comprender la magnitud de esta amenaza y cómo hemos llegado a este punto, primero debemos entender el contexto que llevó a Rusia a desplegar Poseidón. La guerra en el mar por el petróleo ruso ha llegado a un punto sin retorno. Lo que comenzó como una serie de sanciones económicas convencionales, pronto evolucionó hasta convertirse en una auténtica cacería. Buques occidentales, respaldados por Estados Unidos y la Unión Europea, empezaron a interceptar y detener petroleros rusos en aguas internacionales. No hablamos de simples inspecciones. Más de 10 barcos han sido arrestados, sus cargas incautadas, bajo pretextos legales que Moscú denuncia como pura fachada. Rusia ve estas acciones no como sanciones, sino como piratería moderna, una violación flagrante del derecho marítimo y del principio de libre comercio que ha regido los océanos durante siglos. Para Occidente, la justificación ha sido siempre la misma: frenar la financiación de la guerra rusa en Ucrania, imponer presión económica y enviar un mensaje de fortaleza. Sin embargo, detrás de esa narrativa, se esconde una realidad mucho más peligrosa. Al atacar la principal fuente de ingresos de Rusia, se desafía directamente a una potencia nuclear, arriesgando una respuesta impredecible. Los funcionarios rusos no tardaron en advertir que cualquier bloqueo marítimo sería visto como un acto de agresión intolerable. Declararon abiertamente que se reservaban el derecho de proteger sus barcos por todos los medios disponibles. Pero en Washington, Bruselas y Londres, esas advertencias fueron recibidas con escepticismo, tratadas como simples amenazas vacías. La caza de petroleros continuó bajo la premisa de que, como mucho, Rusia respondería con protestas diplomáticas o sanciones económicas menores. Nadie creyó posible una escalada militar real. Occidente, habituado a su supuesta inmunidad, subestimó la gravedad de la situación. Sin embargo, esas acciones han elevado las apuestas de forma dramática. No se trata solo del impacto en la economía rusa, aunque por sí mismo ya sería suficiente para provocar una reacción contundente. Está en juego la estabilidad global. Si un país con miles de armas nucleares se siente acorralado y privado de sus rutas comerciales vitales, el riesgo de un error, una mala interpretación o una decisión precipitada aumenta exponencialmente. Y fue precisamente en este escenario, con Moscú viendo cómo su economía era asfixiada y sus advertencias ignoradas, cuando se tomó una decisión sin precedentes: desplegar el sistema Poseidón. Este no es un simple misil ni una amenaza más.
es la respuesta extrema, el último aviso antes de cruzar el umbral hacia una catástrofe irreversible. Un recordatorio brutal de que las reglas del juego han cambiado y que el precio de seguir arrinconando a Rusia puede ser el fin de la civilización tal como la conocemos. Ahora descubramos en detalle qué es Poseidón y por qué constituye un salto cualitativo en la carrera armamentista y la disuasión. No es solo un arma, es el cambio total de las reglas del juego. Hablemos claro. Poseidón no es simplemente un misil más en la carrera armamentista. Es un salto cualitativo, un dron submarino autónomo, propulsado por un reactor nuclear, capaz de recorrer distancias prácticamente ilimitadas bajo el mar. Imaginen un torpedo gigante, con inteligencia propia, que se desplaza a más de 1000 metros de profundidad, donde casi ningún sistema occidental puede detectarlo ni interceptarlo. Su revestimiento especial lo hace invisible para la mayoría de los sonares, y su velocidad es tal que, incluso si lograran ubicarlo, sería casi imposible detenerlo antes de que llegara a su objetivo. Pero lo que realmente pone los pelos de punta es su carga útil. Poseidón puede portar una ojiva nuclear de hasta 100 megatones. Solo para poner esto en perspectiva, la famosa bomba SAR, la mayor bomba nuclear jamás detonada, tenía la mitad de esa potencia. ¿Qué significa esto? Que una sola detonación de Poseidón podría desencadenar un tsunami de decenas, incluso cientos de metros de altura, arrasando con todo a su paso. Ciudades costeras, infraestructuras críticas, bases navales. Y no solo se trata de la destrucción inmediata. La radiación y la contaminación generadas volverían inhabitables regiones enteras durante generaciones. Por eso se le ha llamado el arma del día del juicio. No existe para ser usada en una guerra convencional. Su única función es la disuasión absoluta. Un recordatorio brutal de que, si Rusia se ve acorralada o atacada con armas nucleares, aún tendría la capacidad de infligir una destrucción irreparable, incluso si todo lo demás ha sido destruido. Es la personificación más extrema de la destrucción mutua asegurada. Incluso en el peor escenario, un ataque nuclear masivo contra Rusia, algunos Poseidones sobrevivirían, ocultos en las profundidades del océano, listos para lanzar su respuesta apocalíptica contra las costas de Occidente. Y es aquí donde Occidente, por primera vez en décadas, se enfrenta a una amenaza para la que no tiene defensa real. Todos esos billones invertidos en escudos antimisiles, en grupos de portaaviones, en sofisticados satélites de reconocimiento. Todo eso se vuelve obsoleto ante un dron silencioso que se escurre por el fondo marino, imposible de rastrear o neutralizar a tiempo. No importa cuánto poder aéreo o naval tengas, Poseidón ignora esa supremacía tecnológica y la vuelve irrelevante. Esto elimina la ilusión de seguridad que durante años ha acompañado a los países occidentales. Ya no hay costas invulnerables, ya no existen líneas rojas que solo otros deben temer. Ahora, la más mínima mala decisión política, una escalada mal calculada, puede terminar en una catástrofe irreversible, no solo para los adversarios de Rusia, sino para la civilización entera. Un error, una provocación mal entendida, podría provocar el fin del juego para todos. Y aquí está el gran dilema. ¿Qué ocurre cuando una de las partes deja claro que, ante la amenaza existencial, está dispuesta a llevar la destrucción hasta sus últimas consecuencias? Poseidón es ese mensaje. Es la advertencia más seria posible de que, si no se recupera el diálogo y el compromiso, el precio a pagar puede ser inimaginable. Sabiendo ahora lo que representa Poseidón y el riesgo real que implica su despliegue, es crucial que nos preguntemos: ¿cuáles serían las consecuencias si la confrontación actual escala todavía más? Vamos a analizar ese escenario en el siguiente segmento. El mundo se encuentra ante la decisión más trascendental de la era nuclear. No estamos hablando de una simple amenaza o de un juego de presiones políticas. La aparición del sistema Poseidón representa un ultimátum claro y sin precedentes. O se detiene la caza occidental a los petroleros rusos, o la humanidad se arriesga a una catástrofe irreversible.
Así de crudo es el dilema que enfrentamos ahora mismo. Si Occidente persiste en sus intentos de asfixiar a Rusia económicamente, debe entender lo que realmente está en juego. Poseidón no es solo un torpedo superavanzado. Es la posibilidad real de convertir una metrópoli como Nueva York, Londres, Róterdam, Hamburgo o Los Ángeles en una zona inhabitable durante décadas. Para ponerlo en perspectiva, un solo Poseidón puede destruir toda una región costera, dejando tras de sí radiación, muerte y el colapso de la infraestructura por generaciones. No hay defensa posible. Las inversiones de miles de millones de dólares en sistemas antimisiles, escudos, flotas o satélites quedan inútiles ante un arma diseñada precisamente para ser indetectable y, sobre todo, imparable. Pero el mayor peligro no es solo tecnológico, es humano. Porque, en caso de un ataque con Poseidón, la respuesta occidental sería inmediata y masiva. Hablamos de un intercambio nuclear total, el fin de nuestras ciudades, de la economía global, de la vida en la Tierra tal como la conocemos. El invierno nuclear ya no sería una pesadilla lejana, sino la nueva realidad. Miles de millones morirían en los primeros días, y los pocos sobrevivientes enfrentarían hambre, radiación y frío extremo. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por mantener una ilusión de invulnerabilidad? La historia nos demuestra que el orgullo político y la irracionalidad han llevado antes al borde del abismo, como en la crisis de los misiles de Cuba. Pero también nos enseña que el diálogo, la negociación y el respeto al derecho internacional son las únicas salidas que realmente funcionan cuando el riesgo es la extinción total. Hoy, Occidente y Rusia están ante un cruce de caminos. Pueden continuar la escalada, ignorar las señales y apostar a la suerte, sabiendo que un solo error, una mala interpretación o una decisión precipitada bastan para desencadenar el apocalipsis. O pueden elegir la única salida racional, detener la escalada, restaurar el derecho internacional y buscar el compromiso, aunque eso implique retroceder frente a la presión mediática o perder momentáneamente el prestigio político. Porque aquí, lo que está en juego no es una victoria táctica ni una ventaja económica. Es el futuro de la civilización. Entonces, ¿qué opciones concretas tienen ambos lados? ¿Qué acciones inmediatas pueden evitar el desastre? ¿Y qué lecciones prácticas deja esta crisis para el resto del mundo? Vamos a verlo en el siguiente apartado. La salida existe, pero requiere una dosis de valentía política poco común. Muchos piensan que la única solución es la fuerza, pero la historia demuestra lo contrario. Los grandes líderes se recuerdan no por desafiar el abismo, sino por dar un paso atrás antes de caer en él. Para desactivar esta crisis, Occidente debe tomar medidas concretas y urgentes. Primero, detener de inmediato la caza y detención de petroleros rusos. Esta política no solo tensa aún más las relaciones, sino que acerca peligrosamente el punto de no retorno. Segundo, liberar los barcos, las tripulaciones y devolver las cargas confiscadas. Y tercero, levantar las sanciones que afectan el comercio y los puertos rusos relacionados con la exportación de petróleo. Solo así se puede restaurar la confianza mínima y abrir espacio para el diálogo. Si Occidente actúa con sensatez, Rusia podría responder retirando el Poseidón de su estado de alerta, desactivando temporalmente el mayor riesgo de catástrofe nuclear en décadas. Pero esto únicamente será posible si ambas partes dejan de priorizar el orgullo, los intereses económicos o la reputación sobre una cuestión mucho más fundamental: la supervivencia de toda la humanidad. La lección de Poseidón es clara y urgente. Las armas más destructivas no existen para ser usadas, sino para recordarnos que el precio del error es la desaparición total. La única paz real es esa en la que Poseidón siga siendo solo una amenaza latente, no una pesadilla hecha realidad. La puerta del diálogo aún no se ha cerrado, pero el tiempo corre, y cada día que pasa sin acuerdos reales nos acerca peligrosamente al borde. Hay que aprender de la historia. Quienes supieron comprometerse antes del desastre evitaron tragedias globales. Ahora,
el desafío es aún mayor. El equilibrio es más frágil que nunca. Corresponde a los líderes actuales demostrar que la razón puede imponerse sobre el miedo y la arrogancia. Porque el costo de equivocarse no es una simple derrota estratégica, es el fin de la civilización. Ha llegado el momento de decidir y asumir responsabilidad colectiva. El futuro está en manos de quienes actúan ahora. No hay planeta de reemplazo. La elección entre la vida y el Armagedón está en juego ahora. Cada minuto que pasa, el reloj avanza hacia un punto de no retorno, y lo que está en riesgo no es solo la seguridad de unos pocos países, sino la existencia misma de la civilización humana. La aparición del sistema Poseidón no es una simple demostración de fuerza ni una amenaza vacía. Es la última advertencia antes del abismo. Es el recordatorio de que ninguna costa, ningún sistema de defensa, ninguna ciudad puede considerarse realmente a salvo en esta nueva era. Occidente, acostumbrado a sentirse invulnerable tras décadas de dominio tecnológico y militar, enfrenta ahora una realidad totalmente distinta. Ya no se trata de quién tiene más armas o más poder económico, sino de quién tiene la sabiduría para poner la supervivencia por encima del orgullo y el interés propio. Las decisiones que se tomen hoy determinarán el mundo que hereden nuestros hijos y nietos, si es que llegan a nacer. Un error de cálculo, una política equivocada, y podríamos desencadenar un invierno nuclear cuyo precio nadie está preparado para pagar. Rusia ha demostrado que está dispuesta a llegar hasta el límite, no por gloria ni revancha, sino como reacción a meses de presiones, sanciones y la caza de sus intereses estratégicos. El despliegue de Poseidón es el último llamado. Deténganse antes de cruzar una línea de la que no se puede regresar. La ventana para el diálogo y el compromiso aún está abierta, pero no lo estará para siempre. Hay un punto, invisible pero muy real, tras el cual los acontecimientos se precipitarán sin control y la lógica de la destrucción total tomará el mando. En este momento crucial, Occidente debe demostrar la misma sabiduría que otras generaciones mostraron en los momentos más oscuros de la historia. Elegir la paz antes que la victoria, el compromiso antes que la catástrofe. Porque el precio de la paz es el diálogo y la negociación, pero el precio de la guerra es el fin de todo. Ahora es el tiempo de la responsabilidad colectiva. ¿Podrán los líderes mundiales ver más allá de sus intereses inmediatos y apostar por el futuro de la humanidad? ¿Seremos capaces, como especie, de alejarnos del borde del abismo y dar una oportunidad a la vida? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que existe una salida pacífica a este enfrentamiento? No olvides suscribirte y activar la campana para seguir el desarrollo de esta crisis que puede definir el destino del mundo. Y recuerda, todos vivimos en la misma casa. No tenemos un planeta de repuesto. El futuro depende de lo que decidamos hoy.